Buenas tardes, maestra. Yo soy Pablo Manuel Martínez Martínez del grupo de sexto E de mantenimiento automotriz. Vengo a exponer los temas de filosofía que vimos este parcial. Empezamos con posibles realidades alternas o diferentes a la nuestra. De estas se desglosan tres, que es la teoría del todo, impresiones e ideas. La teoría del todo son varios pensamientos, varias teorías que se juntan solamente en una para dar respuesta a todo, basadas en realidades alternas. De esta yo desglosé dos, que es la situación hipotética y acontecimientos contrafácticos. La situación hipotética es la que pudo haber pasado, como por ejemplo, si Pancho Villa no hubiera nacido, hipotéticamente yo digo que no pudo, a lo mejor no hubiera sido la Revolución Mexicana. De acontecimientos contrafácticos, por ejemplo, acontecimientos contrafácticos es lo que no observamos pero que pudo haber pasado. Por ejemplo, no sabemos si Pancho Villa a lo mejor no pudo haber sido un hijo de un peón, sino un hijo de un hacendado o de un mismo cura. Es algo que no vimos pero pudo haber pasado porque no estuvimos presentes. Impresiones son todas las copias. De esta yo desglosé dos, que es de sensación y de reflexión. De sensación es más como de sentidos. Como por ejemplo, si a mí me ponen a dibujar un mar, a colorear, yo voy a colorear el mar, a dibujarlo de color azul. ¿Por qué? Porque he visto el mar, o en fotos, o ya sea en vivo. De reflexión se refiere más como a sentimientos. Como por ejemplo, si yo miro una portada de una película que contenga sangre o títulos aterradores, yo ya estoy sintiendo miedo. ¿Por qué? Porque yo relaciono la sangre o títulos aterradores con el miedo. Después sigue las ideas. Las ideas son todos los esquemas de nuestra cabeza. Seguimos con requisitos para tener conocimiento, que son 4. Es justificación, crítica, verdad y racionalidad. La justificación es cuando justificamos nuestro conocimiento, lo fundamentamos. De crítica es cuando criticamos nuestro propio conocimiento, si tiene razón o no. De la verdad se derivan estas tres, que es lógica, pragmática y por adecuación o correspondencia. La lógica es la verdad absoluta. Como por ejemplo, sabemos que el ser humano no puede aguantar mucho abajo del agua sin respirar. ¿Por qué? Porque pues necesitamos respirar y para eso necesitamos salir a la superficie y respirar. Sigue la pragmática. La pragmática es la verdad que beneficia al que sabe esa verdad. Yo pongo un ejemplo de un mecánico, que ese mecánico pues, uno le lleva el coche y el mecánico muchas de las veces cobra mucho. ¿Por qué? Porque lo arregla y porque el otro no sabe cuánto es el valor de esas piezas y no sabe cuánto cuesta repararlo. Por adecuación o correspondencia, esto es una verdad a nivel universal que después por estudios o por corroboraciones resulta que no era verdad y se cambia o se adecua. Por ejemplo, antes se cree que la mujer tiene que sangrar en su primera relación sexual. Ya después se cambió, se adecuó que no, que el himen se puede romper por otras cosas, no precisamente por la penetración. El conocimiento no científico se derivan de estas. Pseudociencias, o también llamadas las ciencias falsas, son las que no tienen cómo corroborar esas cosas y mucha gente las piensa que sí son verdad. Aquí entrarían como los chamanes o los que se piensa que hay vida en otros planetas. Los conocimientos religiosos son los de los saberes divinos, de que hay un infierno, de que cuando nos morimos existe un paraíso y esas cosas. Los conocimientos filosóficos son los que se piensan, se observan, se analizan. Los saberes tradicionales es lo que se va transmitiendo de generación en generación.
Aquí pongo un ejemplo de los campesinos, que se sabe de que de tradición entra en tradición, de que le tienen que echar fertilizante para que crezca más la planta, pero que no debe debe de dejar descansar la tierra para que no le afecte a la tierra el fertilizante. Eso se va transmitiendo de generación en generación. Naturaleza humana, que es, según Aristóteles y los antiguos filósofos medievales, decían que la naturaleza humana es la esencia del ser humano, lo que nos hace ser humanos, sino otra cosa. Los niños ferales. ¿Quiénes son los niños ferales? Los niños ferales también son llamados los niños salvajes. Estos son los que se crean en otro hábitat. Un ejemplo es como las películas de Mowgli o de Tarzán o de la leyenda de Rómulo y Remo, que fue creado por una loba. Son niños que viven tienen diferentes hábitos a los nuestros. ¿Pueden vivir en la sociedad los niños ferales? A mi punto de vista yo pienso que sí, ya que los niños ferales siempre seguirán siendo humanos, es su esencia del ser humano, y solamente que tiene otras culturas diferentes a la de nosotros. Tardaría tiempo en acoplarse aquí, ¿va? Pero sí se puede llevar a cabo ya con tiempo, porque siempre seguirán siendo humanos. Santo Tomás de Aquino nos habla de los actos del hombre, que es lo que hacemos como hombre, lo que queremos hacer, y los actos humanos, que es lo que hacemos por esencia del ser humano, lo que nos nace hacer. Immanuel Kant nos habla de la razón, que pone dos, lo teórico y lo práctico. Lo teórico es lo que sabemos que se tiene que hacer, como por ejemplo sabemos que tenemos que comer para poder vivir. Lo práctico es lo que nos nace hacer. El dualismo antropológico es la fusión del cuerpo y alma. Aquí Platón nos habla del mito del carro alado, que consiste en que el carro es nuestro cuerpo y está siendo acarreado por caballos, que nos lleva por caminos, que los caminos representan las almas, y ya nosotros debemos ver cuál es la que se identifica más con nosotros. Elementos que nos impresionan al admirar una obra de arte, que son 9. La naturaleza, la cultura, el lenguaje, placer y repulsión, fealdad y belleza, catarsis, que la catarsis es lo que nos decía Aristóteles, que es cuando nos liberamos, y experiencia. Por ejemplo, no sé si haya visto la pintura, la obra de arte llamada El Grito, que es un hombre que está así. En lo personal, esta pintura me impresiona los elementos de la naturaleza, el lenguaje de placer y repulsión, en este caso la repulsión, y de fealdad y belleza. La naturaleza, porque intento pensar qué es lo que estaba pensando el autor cuando diseñó esta obra. El lenguaje, porque intento ver qué nos quiso decir, qué nos quiso decir con esta obra. Y repulsión, porque pues, se siente un poco de repulsión porque es un grito como de auxilio. Y belleza, porque me gustan los colores que puso atrás, pero también fealdad porque es un grito, como es una situación fea. Y no más, eso sería todo. Gracias.